produce la fotosíntesis? La fotosíntesis es la principal forma autótrofa de alimentación, de nutrición. Hay otra que es quimiosintética, que también es autótrofa. Sin embargo, la fotosíntesis es la más abundante. Las algas, las plantas hacen fotosíntesis. Es importante la fotosíntesis, primero porque inicia la cadena alimenticia en todos los ecosistemas del mundo. Va a liberar oxígeno, que nos permite respirar, permite formar la capa de ozono. Nos aporta todo tipo de recursos, no solamente para comer, para el vestido, que es la celulosa, ¿no? Para la elaboración de muebles, para la construcción. En muchos lugares en el mundo, las construcciones son de madera, no de ladrillos ni de cemento. ¿Qué te parece? Entonces, la fotosíntesis es sumamente importante, sumamente importante. La fotosíntesis más común es la que utiliza el agua como agente reductor. Aporta los hidrógenos el agua. Es la más abundante. Recuerda que hay una que utiliza sulfuro hidrógeno, que es en las fotobacterias púrpuras y verdes. Ellas liberan azufre. Cuando se usa agua, se va a liberar el oxígeno. Es la fotosíntesis oxigénica, que es la más importante, la más abundante, la más distribuida en el mundo. Entonces, mira, la fotosíntesis es un proceso anabólico. ¿Qué cosa significa anabólico? Que es de elaboración. Elabora alimento orgánico. Elabora glucosa y luego se forma almidón, pues, ¿no? Cuando se polimerizan las glucosas, se forma el almidón, que forma parte, ¿no?, de este proceso. Eso es la fotosíntesis. Elaboración de alimento orgánico. Elaboración de glucosa y otros compuestos orgánicos. Se elabora glucosa, pero también se elaboran aminoácidos, pero también se elaboran ácidos grasos, entre otros componentes. Finalmente, la fotosíntesis es la forma de elaboración en las plantas, en las algas. ¿Qué organismos hacen fotosíntesis? Algas y plantas, a nivel de los cloroplastos. Los cloroplastos son organelos donde hay fotosíntesis. En las algas, como no hay tejidos, tiene una estructura llamada talo. Pues el nombre talofitas, ¿no? Las algas verdes, las algas rojas, las algas pardas tienen filamentos, sin formar tejidos. Van a formar talos. Si un día has comido algas, has comido su talo. Ni hoja, ni tallo porque no poseen. Has comido el talo. Entonces, a ese nivel de algas sucede la fotosíntesis. ¿Qué tienen? Cloroplastos, ¿no? Y alguno que otro componente similar, pero fundamentalmente son cloroplastos. En la planta también hay cloroplastos. En la planta hay cualquier cantidad. En las hojas y en los tallos verdes. Los tallos hacen fotosíntesis, pero cuando son verdes, en la superficie. Los troncos no. La raíz no hace fotosíntesis. ¿Por qué? Porque no hay cloroplastos ahí. A veces pregunto eso, ¿no? ¿Por qué la raíz no hace fotosíntesis? Porque no llega luz. No es por eso. Es porque no tiene cloroplastos. Aparte que no llega luz, ¿no? Pero si ponemos una raíz en la luz, no hará fotosíntesis. Hay algunas plantas, como los cactus, cuyos tallos hacen fotosíntesis. Las hojas, ¿en qué se convirtieron? En espinas. Por lo tanto, los tallos son los órganos fotosintetizadores. Así es. Entonces, así sucede en las algas, en las plantas. En las cianobacterias y en las fotobacterias hay unos pliegues de membranas. Unos pliegues como si fueran mesosomas modificados que se van a llamar láminas tilacoides. Ahí se encuentran los pigmentos fotosintéticos. Hay clorofila también. No hay cloroplastos, pero sí hay clorofila. La clorofila es el principal pigmento, el principal fotopigmento. Hay clorofila A, B, C, D, E, hasta la A y la B son las más importantes. Hay bacterioclorofila. Hay otros pigmentos que también permiten captar, ¿qué cosa? La luz. Como xantófilas, que son amarillos en las plantas, anaranjaditos, ¿no? Entre anaranjado y rojo, que son los carotenos. Por ejemplo, hay otros pigmentos en las algas, como la ficocianina, que es un pigmento azul, ¿no? La ficoerytrina, que es un pigmento rojo. La ficosantina, que es un pigmento amarillento. Entonces, hay diversos pigmentos. El principal, la clorofila, que se encargará de captar, ¿qué cosa? La luz. ¿Dónde está presente? En los cloroplastos, por ejemplo, de las plantas, la clorofila, y en las algas, y en las cianobacterias, en las láminas tilacoides. Hemos puesto aquí la reacción global de la fotosíntesis oxigénica. Mira. A ver, ¿qué se va a utilizar? 6 moléculas de agua. Esta es la reacción general resumida, por si acaso. ¿Qué se va a necesitar? 6 CO2.
que se va a lograr glucosa y se van a liberar 6 moléculas de oxígeno. 6 es para balancear, ¿no? Entonces, mira, el agua, que actúa como un agente reductor, va a aportar los hidrógenos, estos hidrógenos, el agua. El CO2 aporta el carbono y el oxígeno. Cuando se ha reducido el CO2 por este hidrógeno, ¿qué va a elaborar? Glucosa. El agua se va a romper, se va a oxidar, liberando el oxígeno. Mira, hay reacción de oxidación, hay reacción de reducción, ¿no? CO2 se reduce hasta formar glucosa. Por eso la glucosa se dice que es una molécula reducida, porque ha capturado ¿qué? Los hidrógenos. Por eso se llama reacción redox. ¿Se acuerdan en química? Redox. Reacciones de oxidación, reducción. Reducción, oxidación. Una molécula se oxida, la otra se reduce. Se oxida, la otra se reduce. Por reducción se forma la glucosa, por oxidación se libera ¿qué cosa? El oxígeno de las plantas. Mira, interesantísimo. Hemos hecho acá un dibujito sencillito de una hoja, pero te conté que también puede ver ¿qué cosa? Fotosíntesis en los tallos verdes. La luz, que llega principalmente del sol, va a llegar a las hojas, ¿no? A los tallos verdes también. Y ahí sucederá. El agua va a ser capturado desde la raíz. Sube el agua. Por las hojas no se captura el agua. Por la raíz absorbe la presión osmótica de la raíz, la capilaridad y la transpiración hace que el agua ¿qué? Suba. Llegue hasta la hoja. Por estas nervaduras se va a repartir a todos los tejidos. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? El CO2 va a ingresar. Entonces, mira de nuevo, el agua ingresa, se reparte por esos nervios, ¿no? Nervaduras, como venitas, ¿no? Llega ¿qué cosa? A la hoja, se va a repartir y llega. Por las hojas va a ingresar el CO2. Ahora te explico cómo. Va a ingresar el CO2. Dióxido de carbono, del aire, ¿no? Y acá no hemos balanceado. Se va a elaborar la glucosa, el agua aporta estos hidrógenos, el carbono y el oxígeno es aportado por el CO2, se elabora glucosa. Este oxígeno va a ser expulsado y es el que nosotros respiramos. ¿Qué te parece? O sea que finalmente el oxígeno un día fue agua, ¿no? Sino que la planta se rompe, se queda el hidrógeno y que se libera el oxígeno. El proceso no es tan simple, o sea, no es que entra el agua, se rompe y se agota como el CO2 y forma glucosa. No. Es un proceso tremendamente complicado, producto de millones y millones de años de evolución química, de evolución biológica, ¿no? Eso es excelente, chicos. Y se libera el oxígeno que nosotros respiramos. Se elaboró la glucosa. Esta hoja va a utilizar una parte de la glucosa. Pero como produce tanta glucosa, el exceso la convierte en almidón. El almidón puede transportarse por estos conductos y se va a almacenar en las raíces, en los tallos. O sea, el almidón que esté en la papita, que esté en un camotito, que esté en una yuca, ese almidón no se elaboró ahí. ¿Dónde se elaboró? En las hojas. Baja y se almacenando. Por eso la papita crece. ¿Qué te parece? Producto de la fotosíntesis. Excelente, ¿no? Entonces, mira, vamos a sacar acá un cortecito de la hoja. Mira, este es un corte de hoja visto con un microscopio. La hoja no es una simple lámina. La hoja es como un sanguchito que tiene epidermis, epidermis superior, también conocida como haz. Epidermis inferior, también conocido como embés. Haz, embés, superior, inferior. En la capa superficial, sobre todo en el haz, hay cutina, ¿te acuerdas o no? Que es una cera. Esa cera da brillo pues a las hojas, da protección. La epidermis es más bien un tejido transparente para permitir el paso de la luz. Y en medio se halla el tejido para hacer la fotosíntesis. Se llama parénquima clorofiliano. Ahí hay varios tipos de células. Parénquima empalizada, así en filita. Parénquima esponjoso. Este está más apretadito. Pero para que sepas, ¿no? Esta es una vista con microscopio óptico de la parte central de la plantita. En la parte inferior hay unos huequitos llamados estomas. Esos poros llamados estomas están limitados por células oclusivas o de cierre
y por tejido protector, ¿no? Epidérmico. Por ese estómago va a expulsarse el agua, por transpiración. Mira, el agua entra por acá y sale por la hoja. Cuando transpira, cuando hay calor, ¿no? Para poder regular la temperatura. Por aquí sale. Por ese estómago también hay intercambio. Oxígeno, CO2. Por ahí entra CO2 para hacer fotosíntesis. Por ahí entra el oxígeno cuando la planta respira. La planta respira oxígeno y usa CO2 para hacer su fotosíntesis. O sea, son dos funciones totalmente distintas. La fotosíntesis y aparte la planta que hace respiración. En la fotosíntesis, por aquí ingresa el dióxido de carbono, en la respiración entra el oxígeno. Cuando la planta hace fotosíntesis, ¿qué cosa libera? El oxígeno. Y cuando la planta respira, ¿qué cosa expulsa? El CO2, igual que nosotros. La planta respira de manera análoga a nosotros, igual. Usa oxígeno, libera CO2, usa la glucosa que elaboró. Nosotros en la respiración usamos la glucosa que la planta formó, la comemos. Ella no, ella elabora su propio nutriente, su propia glucosa. Así pasa con la hojita. Vamos a sacar de acá nomás, mira, una celulita. Esta es una celulita vista con microscopio de mayor alcance, pues no, ya en otra de mayor dimensión, de mayor aumento. Una celulita, mira, vacuola, células, cloroplastos. En una célula vegetal de la hoja podemos hallar 20, 30, 40, 50 cloroplastos. Muchos cloroplastos. Los cloroplastos fueron observados por Sachs ya hace mucho tiempo, no sé, hace como 150 años, un poco más. El asunto es que se vieron unas estructuras verdes y después se comenzaron a relacionar ¿con qué? Con la elaboración, pero eso fue después. Entonces son como puntitos verdes. Con microscopio electrónico se verían más o menos así, más o menos, como una especie de estructura así ovoide. Hay unos larguitos, hay más apachurraditos, hay uno que tiene forma de una empanadita, otro que tiene forma de un maní, y van a tener varias estructuras en la parte interna, que ahora te voy contando. Ahí sucederá la fotosíntesis, en cada cloroplasto, no en toda la célula, no en todas las partes, solamente en los cloroplastos. Ahí se elabora glucosa, ahí se elabora glucosa, ahí se elabora glucosa, ahí también, y luego sale. Se utiliza una parte y el exceso, ¿qué? Sale de las células y se dirige a otras partes. Los cloroplastos, digamos que son las fábricas de qué cosa, de la glucosa. Cada cloroplasto hace la fotosíntesis. ¿Cómo? Eso te lo cuento en la siguiente parte.